Bienvenidos a nuestro podcast, La verdad en tiempos de charlatanes. Hoy abordaremos un tema que, aunque parece abstracto, define gran parte de la realidad política, social y mediática de nuestros días: la diferencia entre la charlatanería y la superficialidad, dos formas distintas de relación con la verdad que afectan directamente la vida pública. A lo largo de la historia, el lenguaje ha sido el medio más poderoso del ser humano. Con él se ha construido pensamiento, se han creado sociedades, expresamos sentimientos y establecemos confianza. Pero cuando el lenguaje se corrompe, cuando se usa sin compromiso con la verdad, todo lo demás se tambalea. Y eso es justamente lo que ocurre con la charlatanería. El filósofo Harry Frankfurt, en su ensayo On Bullshit, define al charlatán como alguien que no miente necesariamente, sino que habla sin preocuparse de si lo que dice es verdad o falso, mientras el mentiroso sabe que está mintiendo y actúa con cierta estrategia. El charlatán simplemente no le da importancia a la verdad, su interés es impresionar o mantener la atención, y esa indiferencia ante la verdad es, según Frankfurt, mucho más peligrosa que la misma mentira. Por otro lado, la superficialidad es la tendencia a quedarse en lo aparente, en lo inmediato, en lo banal. Es lo que ocurre cuando el discurso se vuelve pura imagen, cuando lo importante ya no es el contenido sino la forma. En la era digital la superficialidad se ha multiplicado. Vivimos en un mundo de titulares, frases cortas y reacciones rápidas. La reflexión se reemplaza por la emoción instantánea. Pero ¿por qué es importante hablar de esto hoy? Porque la charlatanería y la superficialidad se han convertido en los lenguajes dominantes de la política moderna. Los discursos ya no buscan convencer con argumentos, sino seducir con gestos, provocar con frases y mantener la atención con polémicas. El valor del contenido ha sido desplazado por el espectáculo. Si analizamos figuras públicas contemporáneas, vemos este fenómeno claramente. Y para este episodio hemos elegido dos ejemplos emblemáticos del caso venezolano: Nicolás Maduro, símbolo de la charlatanería política, y María Corina Machado, referente de autenticidad discursiva, dos polos opuestos en la relación entre el poder y la palabra. En Maduro encontramos la charlatanería en su forma más evidente: el discurso lleno de exageraciones, la falta de coherencia entre lo dicho y lo hecho, el uso de símbolos vacíos y apelaciones emocionales. En Machado, por el contrario, vemos una comunicación centrada en la claridad, la coherencia y la convicción moral. Puede gustar o no su postura, pero lo que no se puede negar es que hay autenticidad, una relación transparente entre pensamiento, palabra y acción. A lo largo del episodio analizaremos cómo la charlatanería se manifiesta, no solo en lo político, sino también en la cultura mediática, y cómo la autenticidad se convierte en un acto de resistencia ante el ruido y la desinformación. En este contexto, la pregunta esencial que debemos hacernos es: ¿qué diferencia hay entre engañar y hablar sin importar si lo que se dice es verdad? El mentiroso intenta construir una ilusión temporal, el charlatán destruye el valor de la misma verdad. Y esa es la verdadera amenaza para la vida pública: cuando la gente deja de esperar que se diga la verdad, la democracia se vuelve puro teatro. Como ciudadano tenemos la responsabilidad de reconocer cuando un discurso busca informarnos y cuando solo busca entretenernos. De ahí la importancia de esta conversación, que no pretende ser un juicio, sino una reflexión sobre cómo nos comunicamos y qué tipo de líderes y mensajes estamos dispuestos a aceptar. Comencemos entonces con la primera figura, Nicolás Maduro, un ejemplo claro de cómo la charlatanería puede sostener el poder incluso cuando la realidad la contradice. Nicolás Maduro y la charlatanería política. Hablar de Nicolás Maduro es hablar de un estilo de comunicación que combina populismo, improvisación, ironía y simbolismo religioso. Desde que asumió el poder en 2013, tras la muerte de Hugo Chávez, Maduro ha desarrollado un discurso que no busca convencer racionalmente, sino mantener la fidelidad emocional de su audiencia. En su forma de hablar se observan varios rasgos clásicos de la charlatanería: la indiferencia ante la verdad, la exageración y apelación emocional, el uso del humor y lo absurdo, la apropiación de símbolos. En el fondo, Maduro no intenta sostener un discurso racional, sino un ambiente afectivo, mantener viva la emoción del chavismo sin necesidad de coherencia intelectual. Un ejemplo claro se ve en sus transmisiones televisivas, donde canta, baila o improvisa frases sin sentido. En 2020, en plena pandemia, llegó a decir: con agua, con limón y con oración derrotamos el coronavirus. Este tipo de afirmaciones no buscan informar, sino reafirmar la idea de un líder cercano, casi místico. Y aquí está el corazón de la charlatanería: convertir el lenguaje en espectáculo. Desde una perspectiva teórica, Frankfurt diría que Maduro es un maestro del bullshit. No le interesa la falsedad, sino el efecto. Y ese efecto es mantener la ilusión de control y cercanía. Lo peligroso es que este estilo diluye los límites entre realidad y propaganda. Cuando el líder habla sin compromiso con la verdad, el ciudadano deja de saber qué creer. Además, su discurso crea una especie de realidad paralela, una Venezuela imaginaria donde todo mejora, donde las sanciones externas son las culpables, donde el pueblo es feliz pese a la crisis. Es un relato emocional sostenido por la repetición. El escritor venezolano Alberto Barrera Tisca lo resume así: Maduro no gobierna un país, gobierna un relato.
Y ese relato se mantiene porque apela al sentimiento, no al razonamiento. Pero más allá de la retórica, la charlatanería de Maduro tiene un propósito político claro: neutralizar la crítica. Cuando el discurso se vuelve absurdo, cuando nada parece tener sentido, la lógica se desactiva. No hay espacio para el debate, solo para la reacción emocional. En sus discursos, Maduro constantemente mezcla temas, pasa de hablar de economía a bromear sobre béisbol, luego a citar a Bolívar y termina con un canto revolucionario. Esa falta de estructura es intencional, confunde, desorienta y desgasta. Como estrategia de poder, la charlatanería se vuelve un instrumento de dominación cultural. Si la gente deja de esperar coherencia, el poder puede decir cualquier cosa sin consecuencias. A esto se le suma la superficialidad mediática. En redes sociales, Maduro y su equipo crean constantemente videos cortos, memes, canciones o clips virales. El objetivo es mantener presencia, no transmitir información. El resultado de todo esto es un liderazgo basado en la imagen antes que en la verdad. En una era donde el tiempo de atención es corto, esta táctica resulta efectiva, no convence pero distrae. Y cuando el pueblo vive distraído, el poder se perpetúa. Si analizamos su lenguaje corporal, también encontramos elementos simbólicos. Los gestos exagerados, la constante apelación a la figura de Chávez como padre espiritual, el uso de la bandera en casi todas las intervenciones, reforzando el nacionalismo emocional. Todo esto construye una narrativa donde Maduro no es un presidente, sino un personaje de mitología política. En conclusión, Maduro encarna la charlatanería porque ha vaciado el lenguaje político de contenido, transformándolo en puro instrumento de manipulación emocional. Su comunicación no busca verdad, ni diálogo, ni reflexión, busca permanencia. Y eso, en términos éticos, es lo más grave. Cuando la palabra se usa para confundir, el pensamiento crítico desaparece. Como dijo George Orwell, el lenguaje político está diseñado para hacer que las mentiras suenen verdaderas y el asesinato respetable. En Venezuela, ese diseño ha alcanzado su punto más alto con Maduro. Hola a todos. En este bloque quiero profundizar en cómo la charlatanería y la superficialidad no solo afectan el discurso político, sino también el comportamiento de todos nosotros y la manera en que estamos entendiendo la verdad. Se puede analizar en tres aspectos: cómo funciona psicológicamente, la relación que tiene con los medios y las redes, y por último, las consecuencias que está dejando en la sociedad. En cuanto a cómo funciona psicológicamente, el charlatán no triunfa por casualidad. Él se apoya en nuestras propias debilidades humanas. Debilidades como la atención limitada. Nuestro cerebro busca lo simple, busca frases cortas, tonos emotivos y consignas llamativas que capturen la atención más rápido que los argumentos racionales. Las personas tienden a confiar más en mensajes que provocan emoción o que vienen de figuras con autoridad simbólica. Y el charlatán lo que hace es explotar eso. No necesita convencer, solo necesita generar algún tipo de impacto. El discurso vacío suele disfrazarse de unidad nacional o de patriotismo para de alguna manera generar fidelidad emocional y dividir entre nosotros y ellos. En contextos de crisis o saturación informativa, la gente lo que hace es buscar certeza. Los charlatanes aprovechan esa necesidad ofreciendo respuestas simples, así sean falsas y así sea mentira. Es por eso que su éxito no depende de la verdad, sino de la habilidad que ellos tienen para manipular las emociones. Ahora, la relación que tiene con los medios y las redes. Los medios actuales han amplificado la charlatanería y la superficialidad. En las redes como TikTok o X triunfan las frases virales, no los argumentos elaborados. Por eso, los políticos adaptan ahora sus discursos a lo que puede volverse tendencia. Y ahora, estas plataformas lo que hacen es priorizar el contenido que genera más reacciones fuertes, como la ira, la risa, la sorpresa, y no a las personas que están informando con precisión. En estas redes vemos una clase de grupos que viven bajo una burbuja informativa, porque repiten las mismas ideas y evitan el contraste con otras opiniones. Y esto lo único que hace es reforzar cada vez más los discursos vacíos. Muchos medios replican y dicen frases llamativas o polémicas sin analizarlas antes. Y eso lo que hace es darle legitimidad a mensajes sin contenido real. Es por eso que hoy en día vemos cómo la política se ha ido transformando cada vez más en un espectáculo
y el debate se ha ido reemplazando con el ruido. En cuanto a las consecuencias políticas y culturales, vemos que el charlatán tiene unos efectos muy profundos en la sociedad. Cuando los líderes mienten o improvisan, la gente deja de creer en las instituciones y se instala el escepticismo. Frente a tantos discursos vacíos, muchos ciudadanos se desconectan de la política. Los charlatanes necesitan enemigos para mantenerse relevantes, dividen la sociedad y simplifican los problemas en buenos y malos. Por eso, la política se ha convertido en un show mediático, donde importa más la imagen que el contenido real. En Venezuela, esto se ve con Nicolás Maduro. Sus discursos están llenos de símbolos, consignas y gestos teatrales, pero carecen de sustancia, carecen de contenido. Así, el lenguaje se vuelve una herramienta para distraer y mantener el control, no para informar o dialogar con las personas. Esto se contrarresta con educación mediática. Se le puede empezar a enseñar a las personas a analizar críticamente los mensajes y distinguir entre la información y la manipulación. El periodismo responsable, que no basta con solo desmentir, sino explicar con contexto y con claridad. Se pueden crear espacios de diálogo reales, crear programas o plataformas en donde se pueda valorar la profundidad y los argumentos que generan las personas. Y por último, se pueden promover los discursos coherentes, basados en hechos y en una conexión sincera con la ciudadanía. Cuando hablamos de charlatanería política, el lenguaje es la herramienta central. Nicolás Maduro utiliza un discurso cargado de frases repetitivas, apelaciones emocionales y una narrativa que mezcla el nacionalismo con la victimización. Su comunicación está diseñada para mantener el control simbólico, más que para comunicar verdades. Maduro repite constantemente frases como leales siempre, traidores nunca, o el imperio no podrá con nosotros, lo que crea una sensación de identidad colectiva, pero no aporta contenido real. Este tipo de lenguaje no busca informar, sino mantener una ilusión de liderazgo. Se apropia de elementos del chavismo, como la figura de Simón Bolívar o Hugo Chávez, para presentarse como su especie de heredero espiritual. Este recurso retórico apela a la nostalgia y a la fe popular, ocultando la falta de resultados concretos. En discursos y transmisiones en vivo, Maduro improvisa constantemente, usando bromas, anécdotas o comentarios absurdos para distraer de los temas críticos. Por ejemplo, en una transmisión del 2020 dijo: Dios me habló en un pajarito. Era Chávez que me decía que siguiera adelante. Este tipo de afirmaciones representan una desconexión de la realidad y un uso simbólico de lo místico para mantener la atención pública. Su discurso se apoya más en gestos, gritos, bailes o frases virales que en argumentos. Así, la política se convierte en un espectáculo y la verdad deja de tener peso. Es un lenguaje que busca impactar, no explicar. Maduro encarna la charlatanería moderna. Usa el lenguaje como escudo, el espectáculo como arma y la mentira como herramienta de cohesión. Su discurso no busca convencer, sino mantener fiel a una masa desconectada del pensamiento crítico. En contraste con Maduro, María Corina Machado representa una figura política asociada a la autenticidad, la coherencia y la transparencia, aunque también es polémica. Su discurso se distingue por su claridad y consistencia y su defensa del pensamiento crítico. Desde sus inicios en el movimiento Súmate, María Corina ha mantenido la misma línea política: oposición firme al autoritarismo, defensa de la libertad individual y el rechazo a la corrupción. A diferencia de Maduro, no adapta su discurso al público, sino que mantiene su postura incluso en escenarios adversos. Además, en entrevistas y discursos, evita el tono emocional y excesivo y utiliza argumentos basados en datos. Una entrevista con CNN dijo, por ejemplo: en Venezuela no hay dos bandos, hay un pueblo secuestrado y una élite que se enriquece con su sufrimiento. Aquí no hay manipulación simbólica, sino un intento de exponer con claridad el problema político. En un país donde la charlatanería domina el discurso, ser auténtico implica riesgo. Machado ha sido sin censura, perseguida, incluso inhabilitada políticamente, pero su imagen de firmeza ha permitido mantener el apoyo popular.
La autenticidad, en su caso, se convierte en una forma de resistencia moral frente a la mentira institucionalizada. A diferencia, una diferencia principal es cómo usa el lenguaje, mientras que Maduro utiliza frases teatrales. Machado usa la palabra como puente entre la razón y la emoción, y habla con argumentos, pero también con esperanza. María Corina Machado encarna la autenticidad política, esa coherencia que le da y su claridad y su verdad. Además, su figura representa la alternativa a la charlatanería, lo que ha demostrado que ella puede dar un discurso totalmente sincero que puede sobrevivir incluso en el medio de la manipulación, lo que hoy en día es muy importante para saber la verdad en todos los casos. Además, se ha visto que ella es auténtica como la resistencia. Para cerrar este debate, es importante entender que la charlatanería y la autenticidad no solo son rasgos individuales, sino también síntomas culturales. En las sociedades actuales, la opinión pública se forma más por emociones que por razonamientos, y eso permite que figuras como Maduro prosperen mientras voces auténticas como la de Machado luchan por ser escuchadas. En la era de las redes, los políticos charlatán no necesita decir la verdad, solo necesita volverse viral. Eso se ve en las transmisiones de Maduro, bailando en televisión nacional mientras el país atraviesa crisis humanitaria. Su imagen pública se sostiene por la especularidad. La charlatanería destruye la frontera entre lo verdadero y lo falso. Cuando se normaliza, los ciudadanos dejan de exigir coherencia y la mentira se vuelve rutina. En palabras de Hannah Arendt, el resultado de una constante mentira no es que se crea en ellas, sino que ya nadie cree en nada. Frente a esto, figuras como María Corina intentan restaurar el valor de la palabra. Su autenticidad no solo es moral, sino estratégica. Apela a la razón, la evidencia y la ética. Diferencia esencial entre engañar y hablar sin importar la verdad. El engaño implica intención de mentir. La charlatanería es aún peor, porque desprecia la verdad. El charlatán no busca convencer, sino dominar el discurso público, mientras el ruido, el drama y la confusión. La vida pública necesita autenticidad para sobrevivir. Cuando los líderes dejan de valorar la verdad, la sociedad entra en decadencia. La figura de Maduro muestra lo que ocurre cuando el espectáculo reemplaza la reflexión. La de María Corina, en cambio, cuando la integridad se convierte en el centro del discurso político.